Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Legislación Laboral, Unidad 2, Fase 3, Hipótesis. Presentado por Gladys Elena Acero, Oscar Javier Torres y Wendy Llorani Torres. Caso de estudio. Primer interrogante. ¿Este tipo de contrato es válido para la ley que dicen los tratados u organismos internacionales? En este momento nos enfocaremos en la OIT como organismos internacionales. La organización internacional como la OIT buscan fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Formula normas internacionales del trabajo y fija unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales, como lo es la libertad sindical, derecho a la sindicación, derecho a la negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, entre otros. La OIT, tanto en el contrato de obra y labor como en los demás contratos de trabajo, regulan condiciones que abarcan todo el espectro en cuestiones relacionadas con el trabajo y presta asistencia técnica específicamente en la formación y rehabilitación de profesionales, política de empleo, administración de trabajo, legislación del trabajo y relaciones laborales. Segundo interrogante. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato del trabajo del trabajador Alberto Osorio Rodelo podría enmarcarse en normas laborales? La cláusula que se podría enmarcar en normas laborales es: el trabajador debe trabajar más de 8 horas laborales, no se le reconocerán prestaciones sociales y no recibirá un aumento salarial. Según el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Una jornada superior a la ordinaria supondría trabajo suplementario o de horas extras. Ahí ya estaría recibiendo un aumento salarial. El artículo D del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo enmarca que la jornada semanal de 48 horas será distribuida máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. En cuanto a la seguridad social, la Ley 100 de 1993 enmarca que todo colombiano, en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le garantice la seguridad social integral, entendida como la cobertura en salud, riesgos de invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo. Así, la seguridad social integral tiene 3 componentes: salud, pensión y riesgos laborales. La seguridad social es un derecho irrenunciable y el Estado garantiza a todos los habitantes, del territorio nacional. Tercer interrogante. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? La Ley 1010 de 2006, en su artículo 7, explica las conductas de acoso laboral como los actos de agresión física, las expresiones injuriosas, los comentarios de descalificación profesional en presencia de compañeros, injustificadas amenazas de despido, imposición de deberes extraños diferentes a las obligaciones laborales, exigencia de trabajar en horarios excesivos o días festivos, negativa injustificada a permisos, licencias, vacaciones, etc. El dueño de la constructora trataba mal al trabajador Alberto Osorio delante de los demás trabajadores, aduciendo que él era un inepto. Además, al trabajador se le negaba el permiso a su licencia de paternidad. Según la Ley 1822 del 4 de enero del 2017, en su parágrafo 2, decreta que el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esta licencia remunerada de paternidad se debe comprobar presentando el registro civil de nacimiento. De otra manera, también se sabe o se conoce que en el caso de estudio existía persecución laboral, ya que el señor Alberto Osorio era obligado a laborar más de 8 horas laborales, lo cual indica una carga excesiva de trabajo y puede producir desmotivación laboral. Cuarto interrogante. ¿Qué otros derechos tiene el trabajador Alberto Osorio? El trabajador Alberto Osorio tiene derecho a los programas recreativos, culturales o de capacitación. Según el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, estos programas están dirigidos a la realización de actividades recreativas
culturales, deportivas, de capacitación, incluyendo aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores y el mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales. El derecho a la seguridad social. La Ley 100 de 1993 dice que la seguridad social la debe tener todo colombiano y en especial todo trabajador. Los trabajadores tienen derecho a que se les garantice la seguridad social integral, entendida esta como la cobertura en salud y los riesgos de invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en caso de accidente de trabajo. Es decir, la seguridad social integral tiene tres componentes: la salud, la pensión y los riesgos laborales. La seguridad social es un derecho irrenunciable y el Estado lo garantiza a todos los habitantes del territorio nacional. El derecho a la licencia remunerada de paternidad. La Ley 1822 del 4 de enero de 2017, en su parágrafo 2, decreta que el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera, y esta se hace efectiva presentando el registro civil de nacimiento. Además, el derecho a tener horarios adecuados laborales para facilitar el acercamiento del trabajo con los miembros de la familia. El artículo nuevo quinto de la Ley 1361 del 2009 dice que los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge, compañera permanente, sus hijos menores, las personas de tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requiera del mismo, como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. Quinto interrogante. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones o organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de ellas. La libertad o el derecho de asociación suponen la libre disponibilidad de los miembros individuos para construir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos. El artículo 38 dice que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Esta norma constitucional es la que garantiza a los colombianos la libertad de asociación de personas, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en Colombia. Este derecho se ha desarrollado en diversos instrumentos internacionales, entre los que se puede mencionar el caso del artículo 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que defienden la libertad y actividad sindical. Sexto interrogante. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio tiene un accidente de trabajo o un accidente común? El trabajador Alberto Osorio, en aras de verificar que la obra ya estaba terminada, procede a subirse al quinto piso y, supervisando que las ventanas estaban bien instaladas, se acerca y pierde el equilibrio y se cae a la calle. Por causa de esto, el trabajador presenta fracturas en la pelvis, en la pierna y pierde la mano derecha. Según la Ley 1562 de 2012, en su artículo 3 define accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Un accidente de trabajo es aquel accidente que tiene relación con el desarrollo de las actividades laborales del trabajador. El accidente laboral es aquel que sucede mientras el trabajador desarrolla una actividad laboral, mientras el accidente común es aquel que le sucede a un trabajador fuera del entorno laboral. Séptimo interrogante. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas en un caso de accidente de trabajo y en caso de accidente de origen común?
Las prestaciones asistenciales son los servicios de salud a que tiene derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral. Las prestaciones asistenciales para todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho según sea el caso a asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitaciones físicas y profesionales, gasto de traslados, entre otros. Las prestaciones económicas para el caso de accidente de trabajo son subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, auxilio funerario, etc. Según el Código Sustantivo Laboral, en el artículo 57, explica las obligaciones especiales del empleador como prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Igualmente, la Ley 1562 del 2012 consagra que la empresa prestadora de salud que atiende el accidente de trabajo deberá dar aviso a la administradora de riesgos laborales para hacerlo de su competencia y realizar los recobros respectivos. Octavo interrogante. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. La Ley 776 del 17 de diciembre del 2002, en su artículo primero, enmarca los derechos a las prestaciones y dice: todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere la presente ley. En su parágrafo 2, las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional serán reconocidos y pagados por la administradora en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación. Noveno interrogante. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Osorio a algún tipo de pensión? El trabajador Alberto Osorio sí tiene derecho a una pensión, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, califica de inválida a la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. ¿Cuáles son los eventos que la ley indica como accidente laboral? La Ley 1562 del 11 de julio del 2012, en su artículo 3, dice: el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué sucede en caso de fallecimiento del trabajador Alberto Osorio como consecuencia del suceso? Si como consecuencia del accidente de trabajo sobreviene la muerte del afiliado, tendrá derecho a la pensión del sobreviviente las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando. Según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, indica que los trabajadores que gozan de fuero sindical tienen una protección especial que se manifiesta en la acción de reintegro cuando han sido despedidos sin justa causa, previamente calificada por un juez laboral. El trabajador tuvo un accidente laboral perdiendo su mano derecha, lo que ocasiona su despido que no es por justa causa. De la misma manera goza de fuera sindical. Esto se traduce en el reintegro del trabajador a la empresa. La ley lo cobija para seguir trabajando. Referencias bibliográficas.
Muchas gracias por su atención.